El superpeso, sin duda, es la moneda del año en todo el mundo. Y es que ya en el último día del año, la verdad es que la apreciación de más del 13% del superpeso respecto al dólar en el 2023 es verdaderamente impresionante, inédito, insólito, y tiene a todos los expertos rascándose la cabeza porque no logran explicar cómo rayos esto sucedió, porque su previsión era que iba a haber una devaluación, era que nuestro país iba a crecer menos del 1%, y al final todo esto valió queso, porque si bien tuvo algunos baches de superpeso durante el año, en particular allá por agosto, por septiembre, por cambios en el Banco de México, al final la economía mexicana fue muy importante, superior, las remesas, las inversiones extranjeras, etcétera, fueron importantísimas, y la verdad es que pues es la divisa del año. En este momento el superpeso, el último día del año, cotizó en 16.97 pesos por dólar. Una gran cotización, menos de 17 pesos, incluso llegó a 16.86 hace apenas unos días. Aquí dice 16.97, pero 16.86, rompiendo el récord histórico. Y bueno, así va a arrancar también. Incluso entre las divisas, el superpeso es la moneda que en este ranking fue más apreciada durante el 2023 respecto al dólar. O sea, el superpeso ganó valor un 12.8%. Más que el real brasileño de 8.2%, o la libra esterlina de 5.2%, el propio euro 3.1%. Recuerden que el euro perdió valor el año pasado. El superpeso ya lleva un buen rato, o sea, finalmente es solo la apreciación de enero a diciembre, pero realmente el fenómeno superpeso arrancó desde el 2022. Canadá también aumentó un poco, 2.2%, Indonesia 1%, y bueno, varias monedas, la mayoría se depreciaron. Ponen a India, Corea, China, Japón, Sudáfrica, Rusia, Pakistán, Turquía, y bueno, falta el peso argentino, que ni se diga, que perdió un montón de valor. Entonces, lidera el ranking. Este ranking el presidente lo comentó el día de ayer. Aunque lo mejor es ver mucha gente contenta y comprando en las calles y en las plazas, no está de más decir que en décadas no se tenía un peso tan fuertes. Y ya más o menos estamos en 1989-90, donde se está empezando a ver, bueno, pues realmente tenía un montón que no se había tanto apreciado el superpeso. Pero lo mejor de esto es honestamente el enorme ridículo de los expertos, de los grandes economistas, de los liberales, de los que estudiaron doctorados, PhDs, allá en la Universidad de Chicago, en el MIT, en Harvard, en Yale, en Princeton, ¿no? En el London School of Economics, ¿no? En el ITAM, como yo, pero yo no estudié doctorado. O sea, y yo no me considero experto, pero estos expertos que realmente, ¿cómo decían? Que finalmente, acuérdense, ¿no? El superpeso o el peso se iba a devaluar hasta los 25, 30 pesos por dólar, desde que llegara López Obrador y nos fuéramos a convertir en Venezuela del Norte. Y el que se está convirtiendo en Venezuela del Norte es Argentina. Pero bueno, sería Venezuela del Sur. Y uno de ellos fue Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, ¿no? Y que él decía que, o sea, todo se iba a devaluar. Él es subgobernador. Y vean lo que dice él. Él está encargado del peso. Él es el que, de una u otra manera, aprueba las políticas económicas. El tipo de cambio cierra el año en 16.91. con un promedio de 17.33 pesos por dólar. En 2022, aunque dice 2023, el cierre fue de 19.47 y el promedio de 20.12. La apreciación del peso este año fue algo insólito, algo que nadie pudo haber previsto. Pues sí, y la verdad es que es increíble que lo diga el subgobernador del Banco de México. O sea, ¿no? O sea, ellos están encargados del peso precisamente. Y evidentemente ellos no trabajaron para que el superpeso se apreciara. Y les salió el tiro por la culata. Yo digo, ¿qué están haciendo ya? Si no sabe el propio gobernador del subgobernador del Banco de México cómo va a estar el peso y están sorprendidos. Dicen, es insólito, inédito, no sabemos qué pasó. Bueno, otros chayoteros como Leo Zuckerman, bueno, todavía son más risibles. Fíjense que hace un año, en enero de este año, la Secretaría de Hacienda, junto con los bancos comerciales,
previeron sus pronósticos de crecimiento. En enero, la Secretaría de Hacienda previó un crecimiento del PIB de 3%, mientras los bancos comerciales como Citibanamex, BBVA, etcétera, la FMI, etcétera, prevían que íbamos a crecer 1% o 0.8%. Eso es lo que prevían ellos en enero del 2023. En aquel momento, vean cómo se burlaba Leo Zuckerman de esto. Quiero un comentario acerca de la previsión en el presupuesto de egresos de la Federación, de la Secretaría de Hacienda, de que el próximo año vamos a crecer al 3%. Perdón por la risa, me ganó la risa, pero quiero tu comentario. Perdón por la risa, 3%. Ay, que es tan estúpido. Son unos tontuelos. Es que ellos no estudiaron en Harvard, en Yale. No sé dónde estudió Leo Zuckerman, pero bueno, él se dice neoliberal. No, es que como... Y se reía. ¿Saben cuándo creció el PIB? ¿O va a crecer? Casi 4%. También le falló la Secretaría de Hacienda. Había previsto que era 3%. ¿Y qué pasó? Bueno, pues Leo Zuckerman en su propio programa, pues dice, la verdad es que sí, eso ya fue. Hace apenas unos días nos equivocamos. O sea, incluso hablan de la proyección de crecimiento y listo Leo Zuckerman. Sí, yo también, la cajeteé. Sí. La abrumadora mayoría de los analistas pensaban que la economía iba a crecer 0.9%, ese era el pronóstico en enero. Sí. Y bueno, va a acabar creciendo 3.5%. Sí, impresionante. Es realmente un número importante porque es muy por arriba de lo que se pensaba posible y es un número que habla de una cierta fortaleza de la economía mexicana. Hemos apoyado y hemos aplaudido el incremento al salario mínimo. Ahí sí nos demostraron, hay que decirlo a los neoliberales, pues que estábamos equivocados con esto de que el incremento al salario mínimo iba a crear inflación. La verdad ha sido una muy buena medida y viene un incremento más. En eso y en todo. En todo. ¿No? O sea, pero es interesante. En enero iba a crecer 0.1, 3%. Y ahora así como que ching. Otro. Este señor es Carlos Mota. Es analista. También neoliberal. Y está en ADN 40, ¿no? Y vean, este cuate también hablaba pestes, como siempre, todos los expertos, ¿no? Igual este es economista, financiero, estudiaba, realmente que sea. Pero vean cómo finalmente, pues acepta que México le va a ir muy bien, aunque aún así intenta decir que le está yendo mal. Realmente no tiene muy claras sus ideas, pero vamos a escucharlo. Y la economía mexicana está bien, pero tiene algunas disfunciones que son innecesarias, que son errores, son equívocos que estorban a un pleno funcionamiento de la economía. Estamos creciendo alrededor del 3.3, terminaremos creciendo 3.3, 3.5%. El peso mexicano está fuerte, se está creando muchísimo empleo. Hay más de 22 millones de empleados formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Están llegando muchísimas remesas, a lo mejor casi 55,000, 60,000 millones de dólares en remesas. Inversión extranjera directa por alrededor de 40,000 millones de dólares en este año. En fin, hay una serie de temas, inversiones estas como la de Tesla, ¿no?, que se concretó este año, que te harían pensar la economía mexicana. La verdad es que es envidiable para muchas otras naciones que quisieran estar al lado de Estados Unidos exportándole, tener este vigor de alrededor de 700,000 millones de dólares de comercio bilateral con Estados Unidos. Intentó, ¿vieron? Que al principio como que intentó echarle tierra y la verdad es que pues no pudo evitar. Porque decirlo, porque la verdad es que uno no tiene que ser fan de Obrador, votar por Morena y odiar a los neoliberales para darte cuenta que si únicamente nos vamos a las cifras macroeconómicas, crecimiento, inflación, desempleo, inversión extranjera directa, remesas, tipo de cambio, la que quieran, México en 2023 le fue increíblemente bien. 2022 también le fue bien, pero en ese momento estábamos todavía saliendo de la pandemia. 2022 también desató la guerra en Ucrania y eso generó este efecto inflacionario indeseado en todo el mundo. Le echan la culpa a Obrador, Xochitl y el PRIAN, pero realmente en todo el mundo. Y en México fue bien controlado. En Europa hubo una inflación muy fuerte, 20, 30, 40, 50%. Ni se diga en Argentina, hiperinflación. Pero en México fue muy bien controlado, incluso mejor controlado que en Estados Unidos. Y claro, antes fue la pandemia, el COVID.
Pero bueno, en este año que ya no hubo nada extraordinario, entre todo lo de Gaza, de una u otra manera, tuvo un efecto económico, pues realmente que no impactó. Sí. Y miren, es interesante que diga esto Carlos Mota en ADN 40. Mientras su jefe, Salinas Pliego, vean cómo celebra. Increíble lo que está haciendo Milei en Argentina. Las 30 medidas de desregulación son exactamente lo que necesita para inspirar confianza e inversión en el futuro del país. ¡Bravo! Lo que quiere Salinas Pliego finalmente es un Milei. O sea, quiere a un anti-AMLO en la presidencia. Cuando en realidad, si hablamos nada más en términos económicos, o sea, no necesitamos a Milei, necesitamos a otro Obrador. Claro, él quiere un Milei porque le va muy bien con un gobierno de ese tipo, ¿no? Donde él, como multimillonario, bueno, es muy beneficiado porque no va a pagar impuestos, etcétera, etcétera. Pero en términos agregados, evidentemente el gobierno del presidente es mucho más eficiente para un destacado desarrollo económico, y el superpeso es el ejemplo, el símbolo de esto, el símbolo de todo. Es el superpeso que se ha convertido. Y por cierto, fíjense que las calificadoras de Wall Street también se resisten un poco a aceptar que se equivocaron, porque también todas ellas, acuérdense que pronosticaban que nos iba a ir muy mal, que el rescate de Pemex y la CFE iba a generar crisis, que era mala noticia, que incluso bajaron la calificación, perspectivas negativas, íbamos a llegar a acabar como Venezuela, y las que no. Entonces, por ejemplo, a fin de este año intentaron todavía decir Fitch Ratings, una calificadora, ¿no? Ratifica calificación de BBB-, que es la calificación más baja teniendo el grado de inversión. Ya después del BBB- llega la calificación C, se pierde el grado de inversión y bueno, ese será un problema. Bueno, la verdad es que está demasiado baja. Fitch Ratings ha sido una calificadora muy ingrata, pero pues tiene que decir, ¿no? Pues no va mal México. Otra calificadora, Standard & Poor's, también dice, va a mantener la calificación crediticia en 2024. Y bueno, lo curioso es que Moody's, la tercera calificadora de Wall Street, es un poco más honesta. Dice que eleva su proyección de crecimiento para el PIB en este año. Ya no tiene para algún caso, pero en el 2024. Lo cual, bueno, está bien, ¿no? Pero de una otra manera en Wall Street todavía se resisten los expertos, ¿no? A aceptar que se equivocaron. El FMI también evidentemente se equivocó horrible. Los grandes expertos con México, ¿no? O sea, la verdad es que las instituciones neoliberales, pues lo está diciendo Leo Zuckerman, fallaron completamente con respecto. El presidente, que no estudió universidades en extranjeros, no sabe tampoco hablar bien inglés, realmente no es estudió ciencia política, no es un experto económico, ha desmontado totalmente. Es el mejor economista que hemos tenido en los últimos 100 años. Y ahí están, repito. Vemos nada más las cifras de macroeconómicas y con eso todas tienen palomita. Todas. No hay ninguna que no tenga palomita. Y es difícil, de una otra manera, para los expertos decir, está mal la que está haciendo, ¿qué es lo que está haciendo mal México? A ver, ¿qué es lo que está haciendo mal? A ver, ¿qué? Díganme. Rescatar a la CFE, rescatar a Pemex. ¿Dónde? ¿Por qué? Dime en las cifras dónde está mal. ¿Dónde es que México está endeudándose más? ¿Dónde es que se está perdiendo poder adquisitivo? ¿Dónde es que se está cayendo el Producto Interno Bruto? ¿Dónde es que se está dañando el tipo de cambio? Dime las cifras que se está perdiendo el empleo. Y entonces la verdad es que después es de risa. De risa a mí me da risa escuchar cosas absurdas y sin sentido cuando dice Xochitl. Es que tenemos el peor gobierno de la historia. No, hemos perdido un montón de empleos. Se está cayendo la economía. Está destrozado todo el país. Pero ¿por qué dices eso? Sí, en realidad, lo contrario está sucediendo. En realidad, ahorita hay más empleo que nunca. Y este empleo, además, está muy bien pagado. Más que, no me quiero decir más que nunca, porque ha habido una pérdida terrible de poder adquisitivo, pero ha aumentado el poder adquisitivo de una manera increíble. Fíjense, las becas estas de jóvenes construyendo el futuro. Becas que son para estos jóvenes que no trabajan y no estudian y van a aprender un oficio en una empresa por un año. ¿Saben cuánto les van a pagar en 2024? Mensualmente. Como 7,500 pesos. Esas becas. Que son becas que pagan un poquito menos que el salario mínimo. Híjole, yo me acuerdo que
arrancando el gobierno, pagar 8,000 pesos era un salario decentón. Decentón. Digo, no te vas a hacer multimillonario, pero era decentón. Y ahora ya es menos que el salario mínimo. Ya ahorita ganar 8,000 es ganar el salario mínimo. Y la verdad es que la mayoría de la gente no gana el salario mínimo, gana más. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Eso es donde entonces me da risa, honestamente, escuchar a Xóchitl decir ese tipo de cosas. Al PRIAN, Marco Cortés, a Ricardo Anaya, a Roberto Madrazo. Es un desastre. La economía se está yendo mal. ¿De dónde? ¿En qué país están viviendo, honestamente? En Argentina sí. Tengan cuidado. Ahí sí las cosas están muy mal económicamente hablando. Pero aquí en México, ¿de dónde? Cuéntenme. ¿Dónde está ese desastre? ¿Que puede ser mejor? ¡Claro que sí! Se está esperando y se está creciendo precisamente. Hay que quitar, no todos 30 años de regímenes neoliberales, no se quitan en 5 años. Pero vaya que se han dado pasos agigantados. Y ahora que se va a ratificar seguramente el gobierno de Morena con Claudia Sheinbaum, se van a seguir dando pasos más grandes y más amplios, seguramente. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.